Buenas noches. Ustedes saben que la semana pasada el director o el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, decidió retirar a la oficina como querellante de dos causas muy importantes, las causas Otesur y Los Sauces, que acusan de lavado de dinero a Cristina Kirchner, a sus hijos y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Esto provocó un escándalo. Mucha gente criticó esa decisión porque además supuestamente habría nuevas actitudes parecidas de la Oficina Anticorrupción, es decir, retirarse de causas que acusan de corrupción a la expresidenta Cristina Kirchner. Pero un grupo de diputados presentó una denuncia penal contra Kraus y dos de esos diputados están esta noche acá. Uno es Ubaldo Wolf, que es de PRO de la provincia de Buenos Aires, y el otro es Álvaro de la Madrid, que es de la Unión Cívica Radical de la capital. Lo primero que quiero preguntarles es de qué acusan a Kraus. En primer lugar, buenas noches. Decir, nobleza obliga, que es un impulso del diputado Jorge Enríquez, que nosotros acompañamos. Se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato. Entendemos que no hay ningún motivo ni de calendario como para retirarse de la querella. O sea, no es que había una situación por la cual había que ratificar o rectificar. Y además de eso, la motivación que da el argumento que da el secretario de la Oficina Anticorrupción es que no tenía personal cuando con este personal se han llevado el doble de causas y en este momento no están abocados a ninguna instrucción. Nosotros entendemos que esto es un gesto obsceno, es un gesto, a mi entender, casi pornográfico hacia el Poder Judicial, de decir, nosotros venimos por la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Y entendemos que además el presidente de la Nación que dijo que no sabía, no puede hacerse distraído, porque creo que es tan preocupante que no sepa como que nos tome por tontos a nosotros diciendo yo no sé lo que hace un funcionario nuestro después de que le ocurrió lo mismo con, recordará usted, cuando pidieron la excarcelación de Jaime con Pietra Gala, le ocurrió lo mismo cuando Felipe Solá se retiró del Mercosur. Digo, ya es hora de que se haga cargo de que el Ejecutivo... En este caso, además, esta oficina depende directamente de Presidencia desde el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Así es. A ver, ¿por qué ustedes creyeron que además de la crítica política había que hacer una denuncia penal, que ya es una instancia muy superior, ¿no? Creo que además esto fue sorteado y ya tiene una jueza, ¿no? Así es. Gracias, Joaquín, por la invitación. Creemos que eso es así, como bien lo explicó Waldo, porque está clara la comisión del delito a través de una omisión. Es decir, las omisiones son tan voluntarias como las acciones. En este caso, para desmantelar una investigación muy sensible, cuya corrupción está claramente demostrada, y a mí me toca muy de cerca. Yo viví en Santa Cruz desde el año 98 hasta el año 2009. Denuncié esa corrupción originaria de los terrenos fiscales a precio vil sobre los cuales se construyeron esos hoteles, porque la corrupción ha sido macrocefálica en ese tiempo y nunca la hemos podido investigar. Es decir, crecía a medida que se daba la permanencia de los Kirchner en el poder. Y a nosotros lo que nos parece, más allá... Hablemos, seamos claros porque la gente por ahí se olvida. Son terrenos del Estado que la familia Kirchner compró por muy poco dinero y después lo vendió por mucho más. Al año lo multiplicó por 20 el blanco. Claro. Son terrenos fiscales que yo tuve que hacer la denuncia, quería ordenar el gallinero y me abrió la puerta al lobo, es decir, la fiscal Natalia Mercado, que es la hija de la gobernadora Alicia Kirchner, que tenía que investigar a su mamá, a su tía presidente y a su tío fallecido, también presidente. Pero digo, Joaquín, esta es la situación particular. En lo general, ¿qué marca esto? Que manda Cristina, que está al mando del gobierno, que quieren tomar por asalto la justicia, que quieren de alguna manera desmontar las investigaciones, cerrar las causas, que no se la puede investigar siquiera mañana por cosa juzgada írrita, por liberar presos, entre ellos los presos de la corrupción. Antes liberaban transitoriamente al batallón militante, ahora directamente los liberan en forma transitoria, ahora los liberan a todos
y pareciera que estamos cerca de armar los colectivos chavistas. Pero digo, ¿cuál es el problema de todo esto? Cuando asumió el gobierno, quedó claro que mandaba Cristina. El gobierno solamente tenía 3 objetivos: pagar lo menos posible la deuda o no pagarla, es decir, diferirla en el plazo para el próximo gobierno, no ordenarla, volver a los mercados, sino que solamente patearla para adelante. El vamos por todo recargado, que el coronavirus lo aceleró, es decir, concretar todas aquellas cosas sobre las cuales habían quedado pendientes, avasallar la justicia, la prensa y terminar con la división de poderes, porque hoy tenemos un peligro, que es que tenemos 2 poderes en cuarentena. Y la tercera, la política de Estado más grande de este gobierno, la impunidad de Cristina Kirchner. Entonces, desde lo general, vemos este panorama. Se vienen tiempos difíciles, Joaquín. Conozco la lógica de los Kirchner de concebir y ejercer el poder. Tenemos que defender la división de poderes y defender el Parlamento, que es el último reducto y el último vestigio desde donde el país puede tener una oposición que ponga freno, que no conculque libertades, que no avasallen a la justicia y que no concreten, como yo lo he dicho en estos días, una autocracia de pocos, de poderosos e impunes. Eso lo quería preguntar a ustedes. Si ustedes ven en esto, además, porque los dos han hablado de la impunidad como un proyecto. ¿Ustedes ven que esto va a evolucionar, va a seguir evolucionando? Es decir, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Investigaciones Financieras se va a retirar de causas. Lamentablemente, sí, las perspectivas son esas. Yo coincido plenamente con el diputado de la Madrid de que vienen por la impunidad. Mire, la causa de Otesur y los sauces, pues ni siquiera estamos investigando. Hay distintos tenores de la investigación. Pero para que la gente sepa, hay que probar si fue lavado de dinero o no. Lo que sí está probado es que la presidenta le alquilaba sus hoteles a la línea de bandera. Esto en cualquier país del mundo es un escándalo. En cualquier país del mundo no sobrevive políticamente quien, siendo funcionario, le alquila a la aerolínea de bandera. Le alquilaba a la tripulación de los aviones de Aerolíneas Argentinas. Además la multiplicaba por 7, o sea, cuando se hizo un arqueo de cuántas tripulaciones había, no entraban en el hotel. Usted recuerda la época que las cenizas cubrieron la Patagonia, no iban los vuelos y sin embargo estaba cubierto también. Pero bueno, al margen de eso, mire, la vicepresidenta de la Nación, en la última comparecencia que tuvo ante los estrados, ante la justicia, recordará usted, se enfrentó con los jueces y le dijo: a mí me absolvió la historia. La misma frase que dijo Fidel Castro. Fidel Castro fue más modesto, dijo: me absolverá. Sí. Bueno, pero está muy bien lo que dice usted. La historia absuelve 30 años después. Los historiadores juzgan sobre personajes que ya no están para ser juzgados. Ellos van por la impunidad. Ellos van por la autoabsolución. Eso es la impunidad absoluta, es reescribir la historia. Y no es casualidad. Nosotros entendemos a gran parte de nuestro electorado que está tan preocupado como nosotros, y nosotros estamos dejando testimonio documental de lo que estamos haciendo. Por eso el otro día, cuando sale la abogada de la presidenta, que también la denunciamos, Graciana Peñafort, yo le presenté una denuncia porque le dijo a la Corte: si no entienden por la razón, entenderán por la sangre. Tienen que reescribir la historia porque las causas que tiene la familia de la expresidenta, la actual vicepresidenta, no es que hay que probarla, están probadas. La única manera que tienen de reescribir la historia es rompiendo el sistema. No tienen otra manera, rompiendo el sistema, retirando a quien tiene que impulsar las causas como la Oficina Anticorrupción, amenazando a la Corte Suprema, generando una autocensura. Al que habla le pegan en las redes, al que habla lo investigan. Ya esta semana también presentamos junto al diputado de la Madrid, están investigando a los que tuitean diciendo que no están de acuerdo con el gobierno. Es un proyecto de reescribir la historia porque con lo que hay hasta ahora, si no la reescriben, queda claro que la impunidad ha sido manifiesta. A propósito de hoy hubo también otra decisión importante que está referida a Amado Vudú. El fiscal de Luca, el fiscal de la Cámara de Casación, que tenía que apelar la prisión domiciliaria de Luca para que vuelva a la cárcel, de Amado Vudú para que vuelva a la cárcel, desistió de la apelación y por lo tanto
el señor Amado Boudou va a estar en su casa y posiblemente, como está el ritmo de las cosas y el coronavirus y todo lo demás, cumpla ya toda la condena. Aclaremos que Amado Boudou tiene una condena de 5 años y 6 meses de prisión por el caso Chicone y que esto fue decidido por el Tribunal Oral y confirmado por la Cámara de Casación, ¿no? Ahora, ustedes en esto, porque a mí me parece que hay un problema más profundo. Acá no está actuando ya ni la Oficina Anticorrupción ni la Unidad de Investigaciones Financieras. Es la justicia la que está, es un fiscal que desiste y dice, no, el señor Amado Boudou está bien en la cárcel, en la casa. ¿No ven un problema más profundo que el gobierno? El problema es que la justicia es la obsesión de Cristina Kirchner. Por eso Mena es viceministro de Justicia. Por eso han puesto a Zanini como procurador del Tesoro de la Nación. El procurador del Tesoro de la Nación... el jefe de los abogados del Estado. Sí, tiene que cuidar los bienes y recuperar lo robado. Y lo han puesto a Zanini. Y por eso quieren a Rafecas de procurador de la Corte. Lo que quiero decir es que quieren convertir a la justicia, porque Joaquín, el modelo... Todos hablamos de Venezuela, yo escribí un libro sobre Venezuela, que lo hemos hablado muchas veces. Hay, por supuesto, mucho en común entre el kirchnerismo y el chavismo, negocios compartidos, hasta ilícitos, pero el modelo es Santa Cruz. El modelo es convertir a la justicia en un reducto dependiente del Poder Ejecutivo, absolutamente servil, aumentar los jueces de la Corte y tal vez incluso hasta reformar la Constitución Nacional. Entonces, la preocupación que uno tiene es muy grande, porque después lo que va a ocurrir, esta película ya la vimos, va a haber sectores del propio oficialismo que van a salir en el tiempo, más adelante, a decir, bueno, hay que frenar, como lo ha hecho Massa, incluso hasta el presidente que hace ese juego de que estoy y no estoy, todos han convalidado el vamos por todo, y desde lo electoral incluso, desde ir juntos. Pero van a aparecer como queriendo poner un freno. Ya lo vimos a esto, ¿sí? Y son los que le dieron la oportunidad de avanzar en este sentido. No hay un kirchnerismo bueno y un kirchnerismo rancio. No hay un kirchnerismo originario y otro kirchnerismo más republicano y demócrata. Y nos van a entretener con algunas cosas. Yo he votado en contra de las sesiones virtuales. Me consta la absoluta buena fe de mis colegas. Yo no le creo al gobierno. Y no le creo porque este mecanismo, que debe ser transitorio, provisorio y muy acotado a distintas situaciones, van a intentar hacerlo perdurar en el tiempo y llevarlo lo más posible para adelante. Y tal vez nos hagan votar, o lo intenten, en esta cosa de prueba y error, cosas que no se pueden votar de esa manera. ¿Qué vamos a votar de esa manera, Joaquín? ¿El proyecto de Vallejos de quedarse con la ganancia de las empresas por haberle dado ayuda? ¿Qué vamos a votar? ¿Expropiaciones? ¿La reforma agraria de Grabois? ¿La reforma judicial? ¿Alguna reforma electoral? Es decir, claramente está en juego algo que es muy importante, que es la división de poderes, como te decía. Uno como legislador, nosotros tenemos una función como legislador: controlar, fiscalizar, trabajar en las comisiones, sacar leyes, debatir, proponer, pero hay una que es un prerequisito del legislador, que es defender la división de poderes en la Argentina. Que no haya un poder que gobierne por decreto. Bachelet ha dicho que el coronavirus no sea una cuestión para que algunos se lleven puesta y avasallen a la oposición. Bukele en El Salvador ha decretado una emergencia que ha cerrado el Parlamento. Estamos en una situación de peligro parecido. Por eso me disparo de advertencia, mi alerta y mi prevención, en pos de salvar el normal funcionamiento de la República. Las guerras, los cataclismos, el volcán Jackson, lo que pasó hace muchísimos años en la Argentina, San Juan, con el terremoto, todas esas cuestiones, lo que pasó en Chile con el feroz terremoto hace unos años, todas las cuestiones deben resolverse con la plenitud de las instituciones en funcionamiento. Y no hay excusa sanitaria de coronavirus que pueda ir por arriba de Ahora, Álvaro, eso sería para hacer una sesión, es decir, si votó en contra, es porque usted quiere una sesión presencial. Claro, por supuesto. En el recinto. En el recinto o donde Digo, porque ese recinto, usted es diputado, ustedes lo... Mire, Joaquín, yo creo que hasta en el recinto se puede hacer, poniendo acrílicos entre banca y tomando los cuidados. Pero si no fuera así, yo no soy experto sanitario ni nada, si no fuera así, donde corresponda
lo que uno pretende es que se hagan las sesiones presenciales y que el Congreso trabaje en plenitud. Permitime agregar algo. Sí, Waldo. No, algo que pasó esta semana que es grave y que muestra de cuerpo entero lo que está ocurriendo. Si hay una función por antonomasia que tiene el Congreso de la Nación es el tratamiento del presupuesto. La Argentina está sin presupuesto y esta semana, por decreto, el presidente de la Nación, sin siquiera consultar en el Congreso, le dio la discrecionalidad sobre la totalidad de las partidas, el 100% al jefe de gabinete de ministros. Esto es algo inédito en un contexto de un gobierno que empieza con una oposición que ha mostrado responsabilidad de apoyar las emergencias, inclusive al principio. Nosotros cuando fuimos oficialismo... Es decir, a ver, seamos claros, el gobierno el presupuesto que tiene el país es el presupuesto de Macri, Sí, sí. del 2019, que lo extendió, en este país se puede hacer eso, lo extendió para este año. Sobre ese presupuesto de Macri le dio el 100% de atribuciones. De discrecionalidad. Nosotros nos limitamos. Para cambiar las partidas. Nosotros nos autolimitamos, permitiéndole al jefe de gabinete hacer redistribución de partidas de hasta el 5%, que es lógico que se le dé una elasticidad al que tiene que pagar, porque no es lo mismo hacer el presupuesto en frío que en el momento que hay que tomar decisiones. Pasó del 5 al 100% sin consultar al Congreso. Esta es una muestra, es casi una disolución del Congreso en su actividad por antonomasia que lo define como tal. Somos los legisladores de cada una de las provincias, representantes del pueblo, los que terminamos aprobando un presupuesto. Y los presupuestos se estiran cuando no hay posibilidad de ser tratados. Nosotros estamos tratando, y en esto coincido con el diputado de la Madrid, de que estamos tratando algunas leyes, todas son importantes, pero si hay una que es importante, si hay una que deberíamos tratar, es la del presupuesto. Claro, porque es la ley principal del país. Dígame, ustedes, hablando del proyecto de ley, ¿esperan para esta semana el proyecto de ley sobre reforma de la justicia? Dicen que va a salir. ¿Y qué esperan de ese proyecto de reforma de la justicia? Bueno, no lo conocemos, lo han anunciado, pero todavía no parece que fuera a tener el tratamiento en estos días. Lo que te decía, Joaquín, a mí me alarma esto de querer presentar un proyecto en estas condiciones, porque el gobierno, uno lo escucha al presidente y habla del pacto de la Moncloa con una mano y con la otra mano cierra el Congreso y cierra la justicia. La verdad que desde la oposición... Bueno, la justicia se cerró sola, ¿eh? Sí, pero digo, no hacen nada para trabajar, digamos, se cerró sola, pero libera presos. Digo, porque la Corte fue la que tomó. Y presos de la corrupción, sí, es correcto. Coincido que no se justifica tanta feria del Poder Judicial, pero es una decisión que la tomó la Corte. Al presidente le debiera interesar que eso sea así. Pero te decía, Joaquín, nosotros desde la oposición, porque hablan de la unidad nacional, del pacto de la Moncloa, estamos dispuestos, en una situación tan excepcional, todos desde la oposición, a llevar acuerdos razonables para mitigar la angustia de todos los argentinos, que la están pasando muy mal. Ahora, ¿qué ofrece el gobierno para ese pacto de la Moncloa? ¿Qué va a ofrecer? ¿Sí? Porque Carrillo, en España, ofreció los muertos de España. ¿Sí? También ofrecieron lo suyo los empresarios, los sindicalistas, el poder político, hasta la iglesia, porque la iglesia en época de Franco eran ministros. Todos hicieron un esfuerzo. Nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo. Ofrecemos nuestra identidad para trabajar, nuestra propuesta. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Nos va a llamar? ¿Cuál es el pacto de la Moncloa? ¿Hacer lo que ellos quieren? ¿La impunidad de Cristina Kirchner? ¿Que no funcione el Congreso? ¿El ciberpatrullaje? ¿Salir del Mercosur? Digo, me parece que una cosa es lo que a veces el gobierno dice y hay que mirar más lo que se hace. Bueno, lo que hizo hoy, sin ir más lejos. Nosotros cuando votamos la emergencia económica, que le dimos 6 meses al gobierno, figura en la ley la constitución de una comisión para la nueva fórmula previsional. Todavía no se constituyó la comisión, creo que recién hoy la anunciaron, y hoy le aumentó por decreto por debajo de la fórmula que nosotros habíamos votado, recordará usted, el 14 y el 18 de diciembre de 2017, que nos apedrearon el Congreso, intentaron hacer un golpe de Estado en democracia porque la idea era que haya muerto y nos vinieron a tirar el Congreso abajo. Y sin embargo hoy están gobernando por decreto con una fórmula que perjudica los saberes de los jubilados, teniendo a los diputados prestos, como dice él, a trabajar en esto. ¿Quieren una nueva fórmula? Debatámosla, pero debatámosla los representantes. No se puede gobernar por decreto, presupuesto por decreto, fórmula de jubilados por decreto, impunidad de la justicia por decreto. Digo,
yo no le creo más a Alberto Fernández. Para mí es Alberto Fernández de Kirchner. Él tiene la fe del converso. Cuando tiene que mostrar kirchnerismo, lo muestra de una manera muchísimo más fanática que Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes son Waldo Wolf de la provincia de Buenos Aires, Álvaro de la Madrid de la capital. Y hay en este momento un problema entre los intendentes del conurbano que lo acusan al jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, de que su pequeña apertura de la cuarentena va a afectar mucho al conurbano. ¿Ustedes qué opinan de esto? Que son precisamente los dos distritos que están enfrentados ahora. Mire, es importante en este programa aclarar que nosotros estamos absolutamente compenetrados con los funcionarios de nuestro espacio que tienen responsabilidades ejecutivas. Horacio Rodríguez Larreta, uno de ellos. Y lo difícil que es procurar trabajar, como decía Álvaro, con un gobierno donde Alberto Fernández se muestra de manera colaborativa y al otro día sale Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a mostrar con un mapa como si la responsabilidad de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires no fuera producto de una distribución característica de la Argentina que tiene el núcleo habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mire, han gobernado la provincia de Buenos Aires 28 de los últimos 36 años. Han gobernado el partido más grande de la provincia de Buenos Aires, como La Matanza, los últimos 36 de 36 años. El 50% de la provincia de Buenos Aires, el 50% de La Matanza no tiene cloacas. La ciudad de Buenos Aires, hoy con la responsabilidad que está teniendo y no contestándole como debe hacer el jefe de gobierno, es un lujo para nuestro país. Es un lujo de infraestructura, es un lujo de personal, es un lujo de funcionamiento. Y la verdad que lo que está haciendo el presidente cuando salió a criticar a María Eugenia Vidal, una mujer que, gobernando la provincia de Buenos Aires, llevó a 1 millón de bonaerenses cloacas y agua potable, es cambiar el eje de la discusión. Tenemos problemas estructurales en la Argentina. Nosotros también tenemos responsabilidad. Pero cuando termine este mandato, va a haber gobernado el Poder Ejecutivo Nacional, el peronismo, los últimos 16 de 20 años. La provincia 32 de 36 y La Matanza 36 de 36. Es hora que se dejen de cambiar el eje, que nos sentemos todos, como decía el diputado de la Madrid, a ver qué podemos hacer, pero la verdad que jugar con los muertos y tirar muertos a la capital federal, cuando sabemos que la capital federal le da infraestructura sanitaria a la provincia de Buenos Aires porque tiene la mejor infraestructura y tiene el mejor personal y capacitación del personal para testear, para controlar y para asistir, es inmoral. Brevemente. Muy breve, no, para afirmar lo que dice Waldo, coincido totalmente. Me preocupa la utilización política de la muerte para sacar una ventaja política. Realmente me parece indignante y despreciable. También he escuchado, los intendentes se reúnen como para encontrar allí algo para cuestionar políticamente a Larreta. La sociedad lo tiene claro. Me preocupa lo de Bonafini diciendo a Ramona lo mató Larreta. Realmente esto no llama la atención del kirchnerismo, pero a los intendentes lo que les debería preocupar es la actitud que tuvo Cristina con los muertos de Tucumán, con Cromañón, con Once, con La Plata, con los mineros de Río Turbio. Entonces, me parece que tirarnos los muertos en la Argentina hay que trabajar para que el coronavirus no se lleve puesta a las instituciones y para que no haya consecuencias económicas gravísimas en la Argentina. Para eso necesitamos recuperar la concordia y, Joaquín, créame que lo más revolucionario que podemos hacer en este momento en la Argentina es volver a la normalidad institucional. Gracias a los dos. Gracias a usted. Una pequeña pausa y al regreso el exministro Hernán Lacunza. Auspician desde el llano.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre, en los que nos reinventamos y nos mantenemos ocupados en tareas más complejas. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un periodo de transformación, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspicia Volkswagen Group Argentina. Bien, como les dije, Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre, antes había sido ministro de Economía del María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, así que podemos hablar de todos los temas. Hernán, lo primero que quiero preguntarle es sobre esta versión del actual gobierno de que toda la responsabilidad de la deuda, que esta semana es decisiva, es responsabilidad del gobierno de Macri. ¿Esto es así? Bueno, primero ese ejercicio de tratar de echarle la culpa a los anteriores, la verdad que me parece que es inconducente y finalmente la deuda es de la Argentina y la deuda es consecuencia de un déficit. La deuda es para financiar un faltante que tenemos de gastos por encima de los recursos. Así que si queremos ir al origen, o sea, a las causas, no a las consecuencias, es donde se generó ese déficit. Y la verdad, Joaquín, que también sin este ejercicio un poco infantil de echar culpas, pero la verdad que el origen de la deuda estuvo antes del gobierno de Macri, porque lo que tuvo que hacer Macri fue ir reduciendo gradualmente ese déficit heredado, que lo bajó de 4 puntos del producto, el déficit primario, a casi 0, y en ese tránsito a reducirlo, durante esa transición se generó la deuda para pagar esos gastos excedentes sobre los recursos. Así que en realidad hoy creo que tendremos que enfrentarla como un Estado maduro, como un pueblo maduro, es la deuda de los argentinos generada a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Ve la posibilidad de un default? Bueno, sí, la posibilidad está. La verdad que quiero esperar que no, porque un default sería realmente muy gravoso. Obviamente para los acreedores que tendrían que ir a litigar, para el gobierno que tendría que administrar una escasez muy aguda durante sus 4 años de gobierno, porque sería vivir con lo nuestro y hoy no hay... Sobre eso le quería preguntar a Hernán, ¿cuáles son las consecuencias concretas para la economía real de la gente de un default? Bueno, en primer lugar es vivir sin crédito, vivir con lo puesto, vivir con lo que tenemos. No solo el Estado, sino las empresas también. Por supuesto. Del lado del Estado, digamos, si miramos los últimos 20 años, este gobierno no dispone, primero del crédito que dispuso el gobierno de Mauricio Macri, pero no de por ejemplo, de los fondos de pensión que dispuso el segundo gobierno de Cristina Fernández, ni de la recaudación extraordinaria que aportó la soja a un precio inusual en el primer gobierno de Néstor Kirchner, con lo cual no hay esos recursos extraordinarios a mano, con lo cual sería vivir de la emisión y eso más temprano que tarde haría explosión. Y en el caso de los particulares, de las empresas, digamos, al reducirse el crédito total para la Argentina, el poco crédito interno sería desplazado de las pymes y de las familias y quedaría, bueno, en manos de los grandes tomadores de crédito, que serían preferidos por parte de los bancos, lo cual toda la economía argentina viviría con menos crédito, pero los más vulnerables, los
los que no acceden a tasas más competitivas serían los principales afectados, ¿no? ¿Usted cree que la propuesta del gobierno argentino es razonable? ¿Podría haber hecho mejor? Sí, por supuesto. Digo, la propuesta para pagarle a los acreedores, ¿no? Sí, por supuesto se podría haber hecho mejor. Sí, un ejercicio hipotético, pero bueno, contrafáctico es... Si hubiéramos estado en ese lugar habríamos hecho otra cosa, otra estrategia, otra propuesta, pero ya eso prescribió. Digo, perdimos la elección, así que ahora tenemos que tratar de que esta negociación salga bien como llegamos hasta acá. Diría que la propuesta del gobierno argentino tiene una virtud un poco infrecuente a la hora de hacer políticas públicas en Argentina, que es que está bastante preocupada por el futuro. Usualmente resolvemos los problemas, bueno, arreglemos esto y después vemos. Bueno, no, cuando sobre todo el ministro habla de sustentabilidad, está diciendo, bueno, que esto dentro de 10 años se pueda pagar. Lo cual celebro. Pero eso no quiere decir que podamos desconocer el presente o desconocer los riesgos de un default, porque el default tampoco sería sustentable, sobre todo para los pobres. O sea, no es que perdería el gobierno nada más, no es que perderían los acreedores, perderían, como hablábamos recién, los más vulnerables. Con lo cual... hay que balancear aquel futuro con este presente y no subestimar los costos del default. Las ventajas de un pagadiós, para decirlo comúnmente, se agotan esa noche. A la mañana siguiente no se puede caminar por el barrio, ¿no? Porque no pagamos nuestras cuentas. Claro. Dígame, hay quienes hablan, escuché a colegas suyos hablar de una manera muy dramática de las consecuencias que va a tener para la economía argentina la cuarentena, el coronavirus. ¿Cuál es la visión suya de eso? Bueno, la Argentina ha adoptado una posición extrema, de esquina, por razones, de este dilema de corto plazo entre salud y economía. En realidad el mundo ha reaccionado con tácticas polares, aquellos que privilegiaron primero la economía y después tuvieron que ir virando por las víctimas humanas, y aquellos que optaron por la salud y ahora están también yendo a posiciones más balanceadas. Obviamente, bueno, tuvimos que adoptar eso también por falencias, tenemos que leer bien, digamos. Si bien el virus es un mal internacional, acá tiene características particulares por nuestras debilidades más estructurales. Le tenemos pánico a que entre al conurbano, donde tenemos 1.600 barrios carenciados y 35% de pobres. Tenemos desconfianza en un sistema de salud fragmentado, donde metemos 10% del producto por año en recursos y sin embargo que está fragmentado porque no hay ni público ni privado, ni sindical, ni prepago, ni municipal, ni provincial. Bueno, nos debe, una lectura que tenemos que hacer es si este sistema de salud es el más eficiente posible. Ahora, tuvimos posiblemente que sobrereaccionar por esas fragilidades estructurales y eso obviamente tiene un impacto en la actividad, que una cosa es que la cuarentena dure 2 meses, otra que dure 4, otra que dure 8, ¿no? Pero va a tener, digamos, va a tener consecuencias porque la Argentina, además, a diferencia de los otros países, venía mal ya. Sí, la Argentina, bueno, un poco lo que el virus hace es que corre el telón y nos deja un poco desnudos arriba del escenario, con estas fragilidades estructurales y también con un Estado que a la hora de reaccionar, a diferencia de otros países vecinos, por ejemplo Chile y Perú, no tiene crédito. Perú se puede endeudar al 2,7%. Nosotros no tenemos confianza, no generamos confianza en los acreedores para poder acceder a recursos en esta tragedia que es el coronavirus. Ni tampoco tenemos ahorros previos. Con esto que hablábamos antes del déficit que fue bajando a poco, pero no se generó un fondo anticíclico como sí en Chile. De modo que ese Estado tiene un poco de impotencia y no va a haber, Joaquín, ninguna política pública que pueda compensar una caída del producto de cerca de 8 puntos del producto, que es muy aguda. Sí hay atenuantes, pero también tenemos el límite de que no podemos financiar todo con emisión, porque si no, a la crisis sanitaria más la recesión le podemos sumar un tercer factor de problemas en Argentina, que es la inestabilidad por exceso de emisión, ya sea inflacionaria o cambiaria, ¿no? Recién hablaba usted de la opción entre salud y economía, y usted viene de ser ministro, digamos, no solo es economista, sino que viene de tener funciones en la administración pública. ¿Cree que existe esa opción que hay que elegir entre salud
y economía? ¿O se puede gobernar cuidando los dos temas? No, en el mejor de los casos es un dilema de un mes. O sea, el primer mes se puede optar, o de 2 meses. Bueno, ¿qué privilegiamos, si la salud o la actividad económica? Al tercer mes se suman, que es la etapa en donde estamos ingresando. Eso pasa en todo el mundo. Por eso también los que han adoptado estrategias extremas sanitarias como la Argentina también están convergiendo. Los que salieron de los dos polos, ¿no? Del sanitarista y del economicista, estamos convergiendo hacia una posición más balanceada, donde va a haber, hasta que no haya una solución definitiva de alguna vacuna, algún retroviral, una convivencia, me parece, entre el riesgo sanitario y el riesgo económico, porque si no, Joaquín, si estamos trabajando a media máquina, no podemos sostener los ingresos más allá de un par de meses, los ingresos totales, porque si no estamos viviendo una ficción. Nuestra retribución es a cambio de un trabajo, de un valor que agregamos a la producción, de un bien que ofrecemos. Si no tenemos bien para ofrecer, no se van a poder sostener los ingresos. Entonces, y si queremos financiar eso con emisión, va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque vamos a generar, no el mes que viene, pero sí dentro de 3 o 4 meses, un fogonazo inflacionario que puede complicar aún más las cosas, ¿no? Usted fue muchos años ministro de Economía de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y veo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le está echando mucho las culpas de todo, de la economía, de la salud, de todo, al gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, me parece que es una práctica inconducente y ya deberíamos tratar, digamos... ¿Fue tan mala la herencia que dejó María Eugenia Vidal? Bueno, no soy objetivo para calificarla, pero a ver, en términos económicos, por supuesto que la provincia no se aísla del país, es el 40% del país, así que en términos de resultados, los resultados fueron de bienestar, los resultados fueron peores a los esperados en materia de inflación y empleo, y la provincia de Buenos Aires no es una isla dentro del país. En materia de salud, para el futuro, la provincia bajó sus impuestos para la producción, bajó sus impuestos. Esto suena raro, pero bajó ingresos brutos y sellos. No todo lo que habríamos querido, pero sí fueron más bajos que al principio de la gestión. La deuda que hoy está tan en boga, la deuda de la provincia es 9 puntos del producto. 9 puntos del producto. No es una deuda inmanejable ni impagable. Es una deuda perfectamente refinanciable en un gobierno que tenga crédito. Así que me parece, Joaquín, que tenemos que creo que la ciudadanía nos reclama, escuchaba recién el debate previsional, la ciudadanía nos reclama que oficialismo y oposición consensuemos algunas políticas base para que no tengamos que resetear la economía cada 4 años y que todo lo que se hizo antes estuvo mal en varios campos, reconocer las virtudes del otro cuando así lo ameriten y tratar de dar una discusión y una oferta de bienes públicos que los ciudadanos están esperando hace años y que la democracia, aquel sueño alfonsinista de que con la democracia se educa, se come y se cura, la verdad que los dirigentes políticos se la debemos a los ciudadanos, ¿no? Recién hablaba con la otra mesa y también con usted el tema del conurbano. ¿Cuán grande es ese problema en la provincia de Buenos Aires? En conurbano viven cerca de 11 millones de personas, que en la cuarta parte del país diría que es un problema, Joaquín, que excede estrictamente a la provincia de Buenos Aires. A veces me tocaba como ministro de Economía de la provincia hablar y hasta negociar con mis colegas de otras provincias, y la verdad que también allí tenemos que abandonar esa actitud de tironear del mantel a ver quién se lleva la porción de torta más grande. El conurbano, diría, es un problema o un desafío nacional, no estrictamente provincial. Geográficamente está en la provincia de Buenos Aires, pero dígame usted, Joaquín, ¿qué provincia de la Argentina va a poder desarrollarse, de cualquier latitud del país, va a poder desarrollarse con este conurbano si siempre va a ser, digo, en donde tenemos la mitad de los chicos pobres, siempre va a ser una fuente de demanda, de necesidades y de recursos que ninguna provincia va a poder, creo que esta noción de sálvese quien pueda, que a veces se siente en la discusión pública, política argentina, ¿no? Como si, bueno, ahora a mí que mi camarote esté bien en un barco que va a la deriva. La verdad que no creo que eso sea un buen proyecto para ningún argentino, viva en la provincia que viva.
y allí la pelea que dio María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que es una herencia positiva que le quedó al gobierno de Kicillof, que no veo que se reconozca, una herencia que se había erosionado, un fondo que se había erosionado en los 20 años previos. Creo que, insisto, que tenemos que mirar la Argentina en su conjunto y que el federalismo no sea una excusa para el sálvese quien pueda, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta, porque en esta semana se van a producir algunos plazos, se van a vencer algunos plazos con respecto a la deuda. También el gobierno se impuso un plazo que vence esta semana para terminar la negociación con los acreedores. ¿Usted es pesimista u optimista con el tema de la deuda? ¿Y si vamos a ir a un default o no? Yo soy optimista porque todos los actores involucrados tienen incentivos a hacer un acuerdo. Porque todos pierden, de un desacuerdo todos pierden. El país, los pobres especialmente, y los acreedores también. Entonces, con esa premisa me parece que hay un espacio de intersección. Lo voy a poner fácil. Nosotros queremos comprar un auto, que es el acuerdo, en la Argentina, estamos ofreciendo 40. El que lo vende lo quiere vender a 60. Bueno, me parece, y nosotros necesitamos comprar un acuerdo y el otro quiere vender el auto. Me parece que hay un espacio de intersección entre ese 40 y ese 60, como para, no sé, si es 50, 52, 48 o lo que fuera, eso lo saben los negociadores, o no quiero poner ningún precio, pero me parece que estamos en una zona que con racionalidad, sin intransigencia de ninguna de las partes, tenemos que encontrar la diagonal para llegar a un acuerdo, porque un desacuerdo es el peor mundo, ¿no? Le agradezco mucho, Hernán. Un placer, gracias. Una pausa. Bien, la tenemos la hemos recuperado a mi amiga Carolina Moroso. El gusto de estar de nuevo con vos. Porque además con un tema importante, que es un país muy cercano a nuestros corazones y a nuestra geografía, que va muy bien con el tema de la pandemia. Así es, muy bien con el tema de la pandemia, pero te sumo algo, sin cuarentena obligatoria. Ah, ¿sí? En el caso de Uruguay, sin cuarentena obligatoria, estamos hablando, por supuesto, de Uruguay en el inicio de la gestión de Luis Lacalle Pou y un cambio drástico, por supuesto, también en el color político, al fin de la era del Frente Amplio. Bueno, te cuento, desde que se detectó el primer caso en Uruguay, el 13 de marzo, la reacción fue rapidísima. Enseguida una emergencia sanitaria y el cese, por supuesto, de todas las actividades que podían significar aglomeración de gente. Esta reacción rápida es lo que muchos consideran ha sido el gran acierto y la razón por la cual quizás no fue necesaria una acción tan drástica en términos del aislamiento de la población. La cuarentena, como te decía, no es obligatoria. ¿Y qué significa no obligatoria? Básicamente quiere decir que es una exhortación a la población guardar la distancia social, pero no se los obliga a estar en sus casas. Exactamente, no se los obliga al aislamiento. El presidente de Lacalle Pou básicamente habla de razones filosóficas. Hoy leía un reportaje que le hacían a la vicepresidenta de la fórmula, la primera vicepresidenta mujer que tiene Uruguay, que es Beatriz Argimón, y él decía, cualquier decisión vinculada con el coronavirus, con el ataque de la pandemia, siempre tuvo en cuenta la libertad individual. Me parece que aquí hay una cuestión, sí, filosófica muy, muy de fondo que se repite en el discurso de Lacalle Pou y se repitió en su decisión. Él habló en una entrevista reciente con el programa Santo y Seña, un programa importante de Uruguay, de que justamente ese fin de semana o esos días por el 21, 22, 23, cuando el resto del arco político, sobre todo la oposición, sobre todo los referentes del Frente Amplio, le pedían, bueno, vaya por la cuarentena obligatoria, esto están haciendo los países de la región, él sintió sus días más solitarios en la presidencia. Igual, recordemos que es presidente desde hace nada, ¿no? Claro, exactamente, desde el primer día de marzo. Bien, otra cosa que hizo Lacalle Pou fue implementar, o mejor dicho, la gestión de Lacalle Pou fue implementar un llamado Fondo Coronavirus,
donde se producen deducciones de hasta el 20% sobre el salario de funcionarios públicos. Estamos hablando principalmente de los cargos políticos. Esto tuvo su repercusión, pero sin dudas esto también tiene un peso simbólico. Se estima que la suma de la que se habla son 12 millones de dólares, pero en este contexto era para él, para el presidente de Uruguay, una señal importante. Si te parece, vamos a escuchar lo que decía sobre los cuestionamientos que recibió por parte de la oposición. Esta es una entrevista muy reciente y hablaba también de su consideración hacia el expresidente Tabaré Vázquez y los cuestionamientos que había tenido sobre su política. Vos sabés, Nacho, que ayer le decía a mi mujer, extraño ser un diputado ese, porque cuando era diputado podía decir lo que quería. Ah, y ahora estás en una pose institucional menos belicosa, digamos. Es que no, yo soy el presidente de Tabaré Vázquez. Soy el presidente de todos los uruguayos. Está bien. Y por ende, primero, mi respeto aún en la discrepancia radical como en este caso. Está, pero vos no sentiste que él, en una situación tan delicada del país, ¿no?, te estaba con la mejor de las intenciones, ¿no?, pero bombardeando tu decisión? No. ¿No lo sentiste como una traición, como un golpe bajo? No. Sentí que estaba equivocado el presidente Vázquez. Y entendés que lo hizo porque era su opinión y quería darla. Es que y tenía que darla. Es que quizá ahí donde se separen los caminos sean cuestiones filosóficas. Yo soy el presidente de Tabaré Vázquez y donde se separan los caminos, esas dos frases me parecen interesantes. Yo soy el presidente de Tabaré Vázquez y donde se separan los caminos están las cuestiones filosóficas. Esto que te decía sobre la valoración de la libertad individual, aún en medio de un contexto de emergencia. Si te parece, vamos a ver los resultados, ¿no? Yo tengo los números actualizados hasta el cierre de hoy. 737 casos confirmados en Uruguay. De contagiados. Exactamente. 569 recuperados, 20 muertes, 4 en camas de terapia intensiva. Y con respecto a los números de la economía, claro, como lo que se suspendieron fueron algunas actividades, entre ellas la construcción y una prueba tipo para reanudar esa actividad, por supuesto el golpe no es tan fuerte como el de un aislamiento obligatorio total. Se prevé, la peor previsión prevé una caída del 4% del Producto Bruto Interno. El FMI previó una caída del 3%. Para compararlos con otros países de la región, la previsión para Brasil es del 5,3%. Argentina el 7%. Exactamente. La Argentina, en algunas previsiones hablan del 6,5% y la previsión del Fondo Monetario cerca del 6%. Ahora, ¿qué desafíos tiene? Vaya si tiene desafíos Luis Lacalle Pou, porque está frente a un nuevo epicentro de la pandemia. Estamos hablando en Brasil, por supuesto, país con el que comparte una frontera seca y ciudades prácticamente binacionales, con lo cual esta situación hay que monitorearla de cerca, digamos. Nadie está para cantar victoria todavía. Y por supuesto la situación también en términos económicos de dos aliados fundamentales como son la Argentina y por supuesto Brasil. El golpe económico sin dudas también se va a sentir en Uruguay, pero por lo pronto es un caso llamativo. Así es. Muchas gracias, Carolina. A vos, Joaquín. Una pausa. A ver, hoy Amado Vudú consiguió tal vez estar en prisión domiciliaria por el resto de la condena que tiene. ¿Qué condena tiene? 5 años y 6 meses de prisión efectiva, según se decidió en su momento, por la causa Chicone. Lo juzgaron y lo condenaron un juez de primera instancia, un juez federal, la Cámara Federal, el Tribunal Oral y Público, y lo confirmó la Cámara de Casación. Un juez, como ustedes recordarán, un solo juez, hace poco, por el coronavirus, decidió que fuera a su casa, a prisión domiciliaria. El fiscal de Cámara apeló, de la Cámara del Tribunal Oral, apeló, y
el fiscal de la Cámara de Casación, que tenía que ratificar esa apelación, el fiscal de Luca, de Justicia Legítima, decidió hoy desistir de la apelación. Es decir, la Cámara de Casación no puede tratar el caso porque este fiscal de Luca, así es su apellido, de Luca, de Justicia Legítima, desistió de apelar. Y le aseguró a Amado Boudou posiblemente que pase todos los años que le quedan de prisión en su casa. El fiscal de Luca, en uno de sus argumentos, dice que la sentencia no está firme porque Amado Boudou apeló a la Corte Suprema de Justicia. Todos apelan a la Corte Suprema de Justicia. Después hay que ver si la Corte, cuándo lo trata, si lo acepta o no lo acepta. Una vez que ya, además hay una jurisprudencia de la Corte que dice, una vez que un tribunal oral ordenó la prisión de una persona y lo confirmó la Cámara de Casación, esa persona tiene que ir presa. Punto. Lo que decía hoy de Luca es que si existiera la pena de muerte, como no falló, no sentenció todavía la última instancia, que es la Corte Suprema, se mataría a una persona que no se sabe si es culpable o inocente. Hay una diferencia fundamental con el ejemplo que dio de Luca. Aquí no existe la pena de muerte. Aquí lo que existen son 4 instancias judiciales que ya se atravesaron para que el señor Boudou sea condenado y vaya a prisión, como lo decidieron esas 4 instancias judiciales. A eso se le suma que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras tampoco quisieron apelar la decisión. Acá no nos equivoquemos y no demos más vueltas a este tema. Lo que Cristina Kirchner y todos sus exfuncionarios quieren es la impunidad absoluta. Chau, hasta lunes.